Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot, Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Y si hay por ahí alguna situación complicada, espero que las cosas se solucionen, que las cosas mejoren. Y de verdad que desde el fondo del corazón esperamos, sin importar en qué latitud del planeta se encuentren, que todo en su país, en su ciudad, esté marchando bien. Yo sé que no son tiempos fáciles, yo sé que hay muchas cosas que igual siguen sucediendo y tal vez muchos online oyentes, online televidentes de esto que es Despertando Conciencia, no tienen claro todavía por qué suceden las cosas. En este espacio hemos tratado de compartir en distintos programas un poco de explicación de ese despertar de conciencia de qué es lo que estamos viviendo en el actual momento, tanto en Colombia como en el mundo, de por qué están sucediendo estas cosas, sobre quiénes nos gobiernan en realidad, sobre qué es lo que estamos viviendo, porque todo esto indudablemente es una agenda, todo es agenda. Lo que pasa es que tal vez muchos de ustedes, como yo en mi momento, no lo comprendíamos, nos costaba entenderlo. Vivíamos con ídolos de barro, éramos fanáticas de ciertos politiqueros de turno, de esos que nos venden cantos de sireno y nosotros nos volvíamos fanáticas, casi que pertenecíamos a una secta, ¿cierto? Lo digo porque lo viví, porque yo apenas, para los que no me conocen y están entrando apenas en nuestra sintonía, yo apenas tuve este despertar de conciencia de manera así básica, aterrizada, lo tuve en época de pandemia. Antes era tal vez como usted que me está viendo, fanática, me agarraba en redes con todo el mundo que atacara a mi candidato. Me parecía que lo mío era lo mejor, sin pensar que me había convertido casi que en una idiota útil, ¿no? Porque se nos burlan en la cara todo el tiempo. Para que usted comprenda de qué se trata toda esta película en la que vivimos y que se maneja en la parte local desde lo político, pero desde lo internacional, desde lo macro, que es lo verdadero de quienes nos controlan en realidad, son otros personajes. Hacemos estos espacios. Hoy vamos a manejar el numeral Colombia. Numeral Colombia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con nuestro invitado el día de hoy, que es un amigo que respeto, que admiro y que quiero un montón, sobre ese análisis de cómo está nuestro país hoy, de cómo lo está entregando el presidente o personero saliente y de cómo va a llegar el nuevo encargado de manejar las riendas de nuestro país. Porque en realidad ya entendimos que vienen es a cumplir agenda, ¿no? Ellos no vienen a hacer nada ni a favor suyo ni a favor mío, sino sencillamente vienen a cumplir agenda. Desde ese escenario vamos a hacer nuestro análisis hoy de numeral Colombia, porque amamos nuestro país, pero también nos duele. Entonces vamos a hablar con toda la claridad desde el análisis profundo que podemos hacer al lado de un colega que es Alfonso Valla. Ya había compartido con él este escenario, igual nosotros hemos compartido otros espacios de trabajo en otras oportunidades, pero puntualmente en Despertando Conciencia es la segunda vez que lo tenemos, y él es uno de esos periodistas que está también en este caminar de despertar conciencia. Es experto en la parte del periodismo económico, pero además es un excelente analista también geopolítico. Pues Alfonsito Aya, sin más preámbulo, qué placer tenerlo nuevamente, bienvenido.
Hola Rocío, muy buenas, ¿cómo estás? Y pues qué rico saludar a toda la audiencia que está aquí en Despertando Conciencias. Y pues hombre, aquí para hablar de un país que nos tocó, porque uno no elige dónde nace, sino dónde le toca. Y pues lo que viene, pues ahí sí como dice un amigo mío, preparados para el fin del mundo, porque viene lo peor. Diosito. Vamos a tratar de que ustedes no digan, ay, pero es que ellos son todos conspiranoicos y responsables. Vamos a poner los piecitos sobre la tierra y vamos a invitarlos que si ustedes disfrutan de esta hora de contenido consciente, es para compartir el análisis que hemos logrado hacer de manera responsable de cómo está hoy nuestro país y de cómo lo que sucede en Colombia no es porque está pasando en Colombia, para que usted logre comprender que lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, México, Chile, Estados Unidos, Europa, hace parte de una agenda que se cumple a cabalidad y que la implementa el personero o el personero globalista de turno, aquel que nos ponen como presidente con la farsa de una democracia, que para los que siguen creyendo en ella les tengo malas noticias, esta tal democracia que nos vendieron hace 200 años, es una democracia que se la robaron precisamente hace la misma cantidad de Muchos tiempo años, sí, y exacto. que tal vez solamente podíamos hablar de una verdadera democracia hace unos 400 años atrás y nos vamos para la antigua Grecia, para la antigua Roma, porque ahí sí funcionaba la democracia. Esa pirámide que vemos hoy en donde los poderosos están arriba y el pueblo abajo era invertida. Ustedes ya vieron uno de los programas, si no lo han visto, los invito para que se vayan a nuestro canal, empiecen a revisar en Rocío Adriana Oficial. Hay un programa que se llama Democracia. Ahí explican cómo nuestra pirámide, la de hoy, está invertida en donde el pueblo en realidad era el que estaba en la cúspide y ellos, los gobernantes o los que querían gobernar y crear leyes, estaban abajo, tenían que pedirnos permiso para absolutamente todo. En ese momento sí había democracia, ahora no. Algoncito Vaya, entrándonos ya entonces en nuestro tema el día de hoy, vamos a darle a nuestros online oyentes, online televidentes de Radio Global de Despertando Conciencia, en qué momento Colombia se encuentra. Hoy Colombia, ¿cómo está? ¿Cuál es el balance del país que nos deja el señor saliente Iván Duque Márquez? Bueno, siendo justos, ¿no? Siendo no objetivos, porque la objetividad no existe, pero sí imparciales, ¿sí? Hay que decir que el gobierno que el país que deja Iván Duque es un país pobre, un país quebrado, endeudado, un país que cada vez se ve con más problemas sociales, un país que tiene una olla a presión a punto de reventar, que a él le reventó, pero se le presentó, digamos, de manera tal vez providencial para él, se le presentó la pandemia. O si no, otro gallo habría cantado en los últimos 3 años. Pero es un país que queda en una situación difícil, situación tanto social como económica, como política y también en orden público, porque se ha recrudecido el secuestro, se ha recrudecido la extorsión, las famosas disidencias de las FARC, que son las mismas FARC, pero con uniforme. Es el brazo Es, armado de los que están sí, en el Congreso. es la zona más con uniforme, o los mismos comunes con uniforme, vuelven a su accionar. El ELN no quiere dialogar, dice que sí, pero siempre sale con otras cosas. Entonces es un país totalmente descuadernado. Es como cuando uno tiene una cantidad de hojas con un clip, se le cae el clip, pasa el viento y las hojas salen volando. Y vaya uno, recójalas y organícelas de nuevo. Así estamos en Colombia. Así nos deja Iván Duque después de estos 4 años de un presidente impuesto por el que dijo aquel. El que dijo aquel fue el que elegimos. Y pues lo elegimos mal, nos equivocamos y eso lo estamos pagando y lo estamos pagando duro, feo. No hay nada, o sea, hay muy pocas cosas destacables, pero el gobierno el país que deja Duque es un país pobre, es un país que está a punto de explotar socialmente. Así es, querido Alfonso Aya. Estamos encontrándonos con un escenario que no es muy bueno, a pesar de los esfuerzos que han hecho en los últimos días por entregar una publicidad en donde supuestamente este señor saliente cumplió, le cumplió al país y nos deja casi que en el país de las maravillas, ¿no? Es que es con hechos, como dicen ellos. Exactamente. Y cuando usted vive en su país,
usted sabe que lo que le están contando son cuentos y nosotros conocemos No, historias, pues, porque nosotros vivimos en nuestro país. De hecho, miremos, así de fácil, señor, así de fácil. Hace un mes inaugurado en la famosa carretera entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, una doble calzada con las especificaciones, una vía 4G espectacular. A los 8 días se cayó la banca de la carretera y tuvieron que usar el camino viejo. ¿Por qué? Porque por el afán de entregar hay corrupción, hay cosas mal hechas, se entregan los contratos a los que no son, a los amigos, malos materiales por robarse también una por plata. robarse la plata, sí. Entonces, del afán se ocasiona el cansancio. Eso es una muestra únicamente de cómo queda este país derrumbado. Así es, hay una profunda crisis económica, a pesar de que la economía, dicen algunos economistas expertos muy cercanos al gobierno, cercanos al Duque, No, pues, dice que la entregó en 10.5% en crecimiento y obviamente le dan aplausos y le sacan bombos y platillos porque dicen que duro este hombre que logró sacar este crecimiento en medio de una pandemia. Y lo ay, que dice no. Alfonso es cierto. O sea, si no hubiera sido con la excusa de la pandemia, entonces, ¿con qué nos hubiera salido? ¿Cierto? ¿A quién le hubiera echado la culpa? Y es que precisamente me quiero detener un poquito algo en ese punto, y es cómo ese manejo de restricciones excesivas, de cumplimiento de agenda, porque uno se daba cuenta cada vez que Sí. llegaban de un foro, de una reunión o que tenían sus reuniones virtuales, todos estos líderes del mundo, parecía siguiendo calcado un libreto, ¿no? Entonces uno escuchaba que Macron hacía una cosa, Colombia la replicaba, México igual, Sí, sí. Argentina igual. Entonces uno dice, aquí no hay independencia, aquí no hay libre albedrío, aquí no nos gobierna un hombre que desde su sabiduría y conocimiento está llevando la batuta de un país, sino que aquí hay una agenda globalista que es la que se impone de acuerdo a los tiempos que marcan estos poderosos, o como yo los he venido llamando en distintos programas, los amos del mundo. Y les reitero, estas no son conspiraciones. Nosotros somos analistas de las conspiraciones, que es diferente. De aquellos que conspiran en contra de usted, de mí, de nuestras familias, aquellos que conspiran en contra de nuestros países, de nuestras naciones, y que se quieren quedar con absolutamente todo. Y que quieren que usted, Alfonso y yo, seamos solamente sus súbditos, sus esclavos. Y que nos han querido disfrazar todo esto de falsas democracias, de faltas elecciones, de falsos líderes que nosotros elegimos, porque al final ellos ya están seleccionados. Nosotros no elegimos nada, ya están seleccionados. Y a partir de eso, cuando ellos se posicionan, llegan a cumplir agenda. Creo que hacía mucho tiempo no sentía, y esto lo digo desde mi parte personal, Alfonso Valla y online oyentes, hacía mucho tiempo yo no sentía a un personaje tan libreteado como este último gobierno, porque si el tal Santos fue nefasto, hablar del señor Iván Duque fue uno de los personeros globalistas que tal vez creo que se puede ganar hasta un Nobel, hasta un premio mayor de los que ellos andan repartiendo cada vez que ellos obedecen y cumplen agenda, porque es que este hombre manejó 4 años de gobierno en Colombia a punta de acuerdos con estatus de tratados internacionales. Es el cuento más mal contado el que nos dicen, no, si él solamente trató de hacer las cosas, cuando sabemos que solamente llegó a cumplir agenda, que seguramente va a ser lo mismo que llega el presidente, a ser el presidente electo, el señor Gustavo Petro. Entonces, hablando desde este escenario de la agenda, podemos entender cómo el país se descuadernó y se quebró a partir de una pandemia por sus restricciones excesivas, como muchas empresas, Alfonso, se quebraron, cerraron muchos negocios y miles de colombianos quedaron sin empleo. Y ya les digo, esto no solamente pasa en Colombia, sino en el resto del planeta. Usted también mencionaba el tema del endeudamiento. El país está muy endeudado, que ese es otro de los temas de balance que podemos Sí. sacar del señor Iván Duque. Fractura completa del tejido social. Y ahí me quiero detener un poco, Alfonso, porque se especializó en el tema de la inmigración ilegal. No es la migración que llega con filtros de la gente que llega a sumar al país, sino estos inmigrantes que sin importar si tenían antecedentes o no, le abrieron la frontera, les dieron cédula, les dieron beneficios, los metieron al CISBEN, los pusieron con atención de salud. Y ojo que yo no estoy diciendo que no seamos humanitarios, pero una cosa es ser humanitario y otra cosa es abrir fronteras y recibir toda esta migración solamente por cumplir agenda, que eso fue lo que pasó con el caso de Venezuela. Y hoy en día Colombia está secuestrado no solamente por la pobreza,
por el endeudamiento, sino además por la crisis de fractura, de rompimiento del tejido social, una crisis de seguridad en donde aquí no es el atraco normal, que uno ya sabía que en Colombia uno conoce cómo atracan. Ahora aquí hay crimen transnacional organizado. Aquí ahora matan y después a usted lo asaltan. Ahora, como usted lo mencionaba, Alfonsito Aya, el tema de la seguridad, no solamente en las ciudades. Volvimos al escenario en que ya no puede usted coger carretera porque también están asaltando a la gente en las carreteras. También volvieron a secuestrar. La pregunta es, ¿quién lo sigue? ¿Por qué lo siguen haciendo? Y otro de los escenarios que podemos pintar, Alfonso, para sacar este balance del país que nos deja Iván Duque Márquez, es precisamente la figura de un presidente de transición, porque si no hubiera hecho los desmanes que hizo desde su desgobierno, hoy no tendríamos o no nos hubieran podido haber puesto al señor Gustavo Petro, no tendrían cómo haberlo. Obviamente. Sí, obviamente, hay que mirar eso y además porque, como tú lo decías, Rocío, hay una cosa interesante. Aquí se cumplió una agenda internacional por parte de Iván Duque. Él llegó a eso. Él cumplió con lo que tenía que hacer. No cumplió con un país que lo eligió. Cumplió con quienes lo pusieron en el poder, tanto nacionales como internacionales, porque aquí los tentáculos vienen de Europa, de Norteamérica, porque Iván Duque es prácticamente como, digámoslo como le dice el común de las personas, ¿es el títere de Uribe? No. No. Es un títere es un titiritero mucho más alto, con mucho más poder, con mucho más dinero y que maneja cosas tan grandes como los medios de comunicación global, que maneja los medios de comunicación local, los grandes medios, digamos, los grandes periódicos, las grandes cadenas de radio y de televisión. Ese es el grupo que maneja a Iván Duque. Entonces, pues no digamos que el titiritero es el señor que tiene su casa en el ubérrimo. No, el titiritero está mucho más arriba. Y segundo, cuando se habla de inseguridad es porque dejó entrar a lo peor que estaba en Venezuela. Así es. O sea, él no, sí, como decías, no tuvo filtro. ¿Por qué? Porque está pasando lo mismo que le pasa a España y que le pasa a Francia cuando llegan los africanos en las pateras, en las canoas, atravesando el Mediterráneo, que las autoridades no pueden hacer nada. Y si ellos pisan tierra, ya quedan como aceptados en ese país. Como entonces, protegidos, la Cruz Roja los recibe y les dan una cantidad de beneficios. Igual. Lo mismo que pasa con los cubanos en Miami. El cubano que llega en balsa y que toca territorio norteamericano inmediatamente queda protegido por el gobierno del estado de la Florida. Entonces, no digamos mentiras, se está cumpliendo una agenda que viene desde los años 60, cuando los cubanos empezaron a salir de Cuba, desde los 70, cuando los africanos comenzaron a llegar a Europa buscando un mejor futuro, que no lo tienen. Y ahora, pues, aquí en América Latina, los venezolanos en su diáspora, casi 6 millones de venezolanos volando por el continente, caminando por el continente, buscando opciones. 2 millones en Colombia son muchos. 2 millones que le cuestan plata al país. Ahí gran parte del endeudamiento es ese. El CISBEN cuesta plata. Darles alimentación, porque a veces la alimentación cuesta plata. Llevarlos a salud cuesta plata. Simplemente verlos caminar por las calles al país le cuesta. Entonces, no nos digamos bobadas. Colombia manejó una situación por ser humanitarios, pero hay que saber ser humanitario. Pero es que fue el disfraz que utilizaron, Alfo, para justificar esa llegada de tantos migrantes, abriendo las fronteras con el señor de Migración Colombia, que a mí me llama la atención. Cuando usted está abandonando el país, a usted le hacen el chequeo y le miran tanto el pasaporte y la maleta ahí. Y todo, y lo revisan. Pero para que entre cualquier fulano no hay problema. Y les repito, este no es un tema de xenofobia, es un tema de uno como patriota, como parte de un país. Por Dios, a uno le duele un país. O sea, yo me pregunto, aquellos que defienden tanto la migración ilegal, porque esto es ilegal, así ahora los hayan cedulado y les hayan dado una cantidad de beneficios, es ilegal porque no hubo filtros, porque no se cuidó el bien suyo, ni el mío, ni del resto de familias que hacen parte de este país. Yo me pregunto a aquellos que andan todo el tiempo como alevositos diciendo, ay, sí, pobrecitos aquellos que llegan desprotegidos y eso. Yo no los estoy viendo a ustedes que andan lloriqueando con ese tema, hospedándolos en su casa. Yo no los estoy viendo a ustedes durmiendo con la puerta de la calle abierta.
Creo que necesitan mucho seguro, ¿cierto? No los veo a ustedes atendiendo a la gente o de verdad dándoles abrigo, cobijo. No los veo, o sea, de pronto alguna vez cuando pasan por su casa, porque me llama la atención, Alfonso, es que a pesar de que la pandemia ya pasó en su máximo esplendor, En su emergencia, sí. no, ellos siguen cantándole a usted en la puerta de la casa, en el balcón, porque se acostumbraron, muchos de ellos que son muy flojos, acostumbrados a que el desgobierno de Venezuela les regalara todo, que se vinieron acá a hacer lo Sí, mismo. eso es lo mismo, sí. La cultura de venga y nos mantiene. Además, Entonces, ¿por qué nos tenemos que aguantar eso? ¿Cómo por qué? además hay una cosa, Rocío, hay una cosa. El gobierno colombiano recibía dinero por los venezolanos que llegaban, Claro. de Naciones Unidas, de fundaciones, bueno, de ONGs. Yo como siempre he dicho que las ONG son un invento europeo del arrepentimiento que les dio con lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entonces, Pero entonces sí, esa algo plata, puede, ¿dónde está? pero Esa puede plata, tener, no, pues es un país como este, no es tan corrupto, pero sí puede ser eso, como ese arrepentimiento, pero también tiene que ver con cumplimiento de agenda, porque si no lo hacen así, no nos pueden imponer su agenda como políticas obviamente, sí. públicas, Entonces, yo te pago y te compro. tal cual. Y Sí, entonces por eso es el tema también de ideología de género, lo de su agenda LGBTI, más Q, etcétera, los feminismos, hasta los los indigenistas, indigenistas, sí. el Los tema de los mismos ambientalistas. ambientalistas y los defensores también de derechos humanos y una cantidad de personajes que ahora, Animalistas, entonces todos los istas que hay ahora. Sí, yo ahora cada vez que escucho todo el tema de cambio climático, de ambientalistas, de cuidar el planeta, y no quiero sonar como una persona a la que no le importa el planeta, claro que me importa. Lo que pasa es que no soy fanática ni les caigo en el juego de su capitalismo verde, porque cada vez que veo un corazoncito verde pongo el igual billetes, 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 en donde ni usted ni yo nos estamos enriqueciendo. Somos los no, bobos útiles para que ese pagamos los capitalismo verde, impuestos. en donde los únicos que se están lucrando son estas minorías que son las élites que manejan el mundo, Sí, incluidos los personeros globalistas que ponen en cada país. obviamente porque ellos Desde, van con esa agenda. Sí. Y desde ahora, este, sí, dígame, dime. No, 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 ahora miremos un poquito no solo desde el punto de vista social, sino Colombia es un país con una complejidad social grande. Lo vivimos en Bogotá cuando el nuevo presidente, el presidente electo fue alcalde, que volvió a esa pasada de moda costumbre de la lucha de clases y se quedó en Bogotá y ya se expandió en todo el país. Hoy es malo ser rico, hoy es malo ser pobre, porque el rico quiere joder al pobre y el pobre quiere joder al rico. Y estamos en eso y se demostraron en las manifestaciones del paro nacional. No era una guerra contra el gobierno, sino una guerra de sociedad contra sociedad. Era una guerra civil. Una guerra civil que nadie fue capaz de decirlo, porque es que están atacando a los indígenas. Sí, pero los indígenas se han metido a la casa de los empresarios, de los hombres ricos. Entonces, no fuimos justos. Los periodistas en Colombia nos falta tener peso donde lo debemos tener para decirle la verdad a la gente, porque como los medios son manejados por ellos también. pues porque son los Entonces, dueños de los medios. sí, entonces cuando pasó eso era una guerra civil, aquí no había ningún paro nacional, era una guerra civil y fue, digamos que, como la muestra de lo que podría pasar si las cosas seguían como iban. Afortunadamente la pandemia se fue con todo, se vino con todo, murió mucha gente, tristemente, pero se paró ese paro, esa manifestación popular que fue aupada, lógicamente, por la izquierda por un lado, por la derecha por otro, porque les convenía tener a un país encerrado y asustado. Entonces, el problema social en Colombia hoy no es el rico del pobre, es una lucha de clases por no dejarse del otro. Y eso es muy grave. Eso es muy grave y eso es lo que mantiene esta crisis. Yo digo, ayer, antier se reunieron el señor Petro y el señor Uribe, muy queridos, muy simpáticos. ¿Y cuántos Pero, amigos perdieron? pero ¿Cuántos espérese, amigos no se me perdieron? adelante, pero no se me ¿Cuántos adelante. amigos perdimos tú y yo por decir cosas? Espérese, no se me adelante, porque bien es cierto que nos han vendido ese discurso con ese disfraz de izquierdas y derechas. Hoy en día ya tenemos claro que tanto izquierdas como derechas, que fueron creados por los mismos amos del mundo, Sí, trabajan de la mano. sí, Lo que no pasa es es, que lo único que hacen es
turnarnos los discursos de acuerdo al país. Este es más conservador, le gusta más este discurso. Este es un poquito más de izquierda, entonces le metemos un personaje que se llama revolucionario más izquierdoso para mover sus emociones, para que usted se crea el cuento de que tiene derechos y luego salga a votar en unas supuestas elecciones en donde, le reitero, ni usted ni yo elegimos No, a no nadie elegimos. porque Nosotros no elegimos. ya están seleccionados. Entonces, ese juguito de esas izquierdas y derechas es la que nos tiene, ojo con esa frase que hemos repetido muchas veces, Alfonsito Aya, es, nos levantaron a los unos contra los otros para que todos no nos levantemos contra ellos. Entonces nos mantienen a todos nosotros agarraditos entre nosotros a punta de Claro. venta de humo, de cantos de sirenos, pero ellos en realidad siguen haciendo sus negocios, tomando whisky en los mejores sitios, en los clubes, en los hoteles 5 estrellas, burlándose de usted y burlándose de mí. Y ojo, Sí, esto no se trata de decir, ay, es que pobrecitos, nosotros también tenemos la culpa por prestarnos a ese circo. Cuando sí. nosotros decidimos seguirles el juego, y yo entiendo que mucha gente no comprenda porque sigue creyendo en la democracia, y no los condeno por eso, pero tal No. vez llegó el momento de que usted empiece a mirar más allá de lo que le transmiten los medios de comunicación tradicionales, radio, prensa, televisión, y empiece a mirar para otro lado, para esos otros que estamos contándole a ustedes, qué puede estar pasando para que usted viva lo que estamos viviendo hoy, para poder sentir como esa angustia, ese miedo que nos saca de manera exagerada, histérica, a decir, yo voy a elegir a este porque qué miedo el otro, ¿no? Yo voy a hacer esto sin darse cuenta que sencillamente hemos sido engañados, como lo dije al principio del programa. La democracia se la robaron hace más de 200 años. Y Sí, resulta que lo además, que, señor, cuando uno vota en contra de, está votando en contra de uno mismo, porque no está votando por el que quiere, sino por el que le toca. Y eso es lo que ha pasado en Colombia en los últimos años. es que si hubiera de verdad elecciones verdaderas, esto es como una manera de reflexionar para nuestros online oyentes, Alfonsito, es si usted pudiera postular a ese personaje que a usted le inspira, no sé si su mamá, su papá, su primo, el marido, el hermano, el amigo, el jefe, no sé quién, y los pudiéramos ver nosotros en esos tarjetones, yo creería que de verdad estamos votando nosotros por alguien, Nosotros, pero es que nosotros nos llevan a unas urnas a elegir, entre comillas, en un tarjetón las fotos de los personajes que ellos ya que ellos quieren, seleccionaron sí, que ellos quieren, sí. y que a usted le hacen comer el cuento que lo representan, pero como si fuera poco, cuando estamos supuestamente eligiendo, le estamos dando carta abierta para que hagan y deshagan lo que quieran, porque después de que ya están presionados, ¿sabe qué pasa? ¿Quién los tumba? Nadie. Nadie, Carreta, no, que se queden, que carreta. se queden. Así es. Mira, hay un dato bien interesante de cómo queda este país después de que salga Duque. El empleo juvenil es cercano al 25%. Las personas entre 18 y 28 años no tienen, prácticamente la mitad de esas personas no tienen empleo en Colombia. Eso es muy grave. Imagínese Porque usted el sueño de estos jóvenes que salen con el esfuerzo de sus papás o con el crédito del ICETEX pagando una universidad con el sueño de voy a salir a comerme el mundo y encontrarse sí, y estrellarse con que no hay trabajo, no hay no le dan trabajo, la oportunidad. no hay trabajo. Ese es un dato que es para pensar lo que viene, porque es una juventud frustrada, es una juventud que está castrada intelectual y laboralmente, porque va a terminar haciendo oficios que no le gustan, que no está preparado, y va a ser una persona con ganas de revancha siempre porque el mismo Estado le niega la opción de tener el trabajo en lo que esa persona quiere. Y la informalidad laboral, 50%, el 50% de los trabajadores colombianos, ¿cómo lo hacemos? Así es. Independientes, ¿por qué? Porque resulta que las empresas solo hacen contratos de trabajo por prestación de servicios. Eso es informalidad laboral. ¿Qué Esa es la falta? modalidad. ¿Qué falta? Un ministerio del trabajo que sea para los trabajadores y no para los empresarios. ¿Qué falta? Un gobierno que ponga en cintura y que haga una reforma laboral donde diga cualquier persona que trabaje debe tener un contrato laboral. Pero tú trabajas un mes y te pagan un mes. ¿Ya? Y se acabó, no, este mes no lo necesitamos, entonces váyase. Cuando lo necesitamos, lo llaman otra vez
Entonces son 2 meses, 3 meses y siempre, además, le toca cotizar a seguridad social, le toca cotizar a salud, le toca cotizar a pensiones, a todo. ¿Con qué? Con la plata que le pagan. Entonces, el sueldo que le dan, el salario que le dan es mucho menor. Y esa informalidad está en el 50% casi. O sea, la mitad de los trabajadores en Colombia. Si hay 22 millones de trabajadores en Colombia, hay 22 millones de personas que trabajan independientes. ¿Sabe cuál es la verdadera o el verdadero escenario que nos merecemos? El escenario en donde volvamos a recuperar esa democracia de Grecia de hace 400 Sí. años, en donde volvamos a ser nosotros el pueblo los que decidamos cómo son las cosas y decidamos quién nos pueda representar y apenas veamos un medio síntoma de que se está saliendo de la rayita de la ética, de la integridad, podamos decirle, usted se va preso, usted no cumplió, usted nos engañó, usted nos robó. Lo que nos falta es poder atacar esas agendas globalistas de Ujú. esos poderosos, dejar de participar en todas sus farsas, porque lo que hacemos es de manera indirecta legitimando su farsa para que ellos tomen la foto y digan, ay, el pueblo asistió masivamente a las elecciones y ese fue lo que quisieron, para que después de un tiempo, mientras llega este personero globalista con título Nada. de presidente o ministro cumpliendo agenda, nos sintamos nosotros culpables porque supuestamente nosotros lo elegimos y la culpa fue de usted y mía por haber ido a votar por ese inepto que no hizo nada a favor suyo ni a favor mío. No, y te Cuando encuentro. entendamos que esto es agenda, Alfonsito, creo Ujú. que las cosas van a empezar a cambiar y cuando dejemos de ser un país de bobos útiles. Sí. Hay un dato aterrador. En el gobierno de Duque se han presentado 231 masacres con 877 víctimas. Yo creo que este país nunca ha estado tan violento como en los últimos 4 años. Cuando usted hablaba de hace un rato, al principio del programa, cuando tocábamos el tema de los ambientalistas, de los líderes sociales, de toda esta gente tan verde, tan cuidadores de la sociedad y del planeta, de los indígenas, ¿no? Y de tanta violencia en estos territorios, se nos olvida tocar algo que muchos, estos en su gran mayoría, han sido torturados, muertos, secuestrados, como usted quiera, que han terminado muy mal, no por ser líderes sociales ni ambientalistas, No. porque muchos de ellos se han metido en lo mismo con el clan del Golfo, con el narcotráfico, se metieron en esos escenarios y eso ha Sí, pasado más, Alfonso, por ajuste de cuentas que por, sí, ay, y a la gente no la están matando acá porque sean ambientalistas. Aquí no, están es pasando porque están cosas, metidos en narcotráfico. Porque claro, el aquí hay problema ajuste de de cuentas. Colombia, el problema de Colombia, el gran problema de Colombia es la droga, es la cocaína, que es la que produce la desigualdad social, cultural y económica del país. Cuando una persona cultiva coca o procesa cocaína o trafica cocaína, está ganando dinero fácil. Entonces cambia sus costumbres, se vuelve extrovertido, se vuelve mostrón, le gusta ser centro de atención y eso causa envidia. Y la envidia entre ellos mismos, porque aquel lo compró una camioneta más cara que la que compró el otro, entonces empiezan a buscarse problemas. Es muy grave. El principal problema que tiene Colombia en este momento, además del económico, social y político, es esa maldición del narcotráfico, esa herencia del narcotráfico que viene desde los años 70, que viene cuando se inició la famosa bonanza marimbera en La Guajira y que nunca ningún gobierno quiso atacar y tampoco querrá atacar. Duque prometió cuando se posesionó que iba a enviar los aviones llenos de glifosato para fumigar, para asperjar las zonas de cultivos ilícitos. Le Duque quedan, le quedan cuántos, 30 y pico de días y se dedicó no a ha, viajar el señor, a no ha viajar caído una por primera gota sobre una mata de coca. O sea, no, es que él lleva de vacaciones prácticamente. Él duró un año, prácticamente un año aprendiendo a gobernar, 2 años presentando televisión y un año viajando. Alfonso, yo lo que siento es que este tipo se dedicó a viajar porque es que le toca vida donde sus amos, a recibir órdenes y también a recibir reconocimientos. En Y eso a se la rendir pasó cuentas, sentado. claro, sí. Es Claro, y por más, eso sí. cada vez que él llegaba de un viaje y sigue llegando de un viaje, llega con nuevas cosas. A mí me aterró porque yo la verdad, yo juraba
que nos iba a votar con emergencia sanitaria hasta el último de sus días. Nos dio un mesecito de gabela, ¿no? Este Gabela, sí. Porque se dedicó en pandemia hasta hace un mes a gobernar por decreto, que así gobiernan son los Así dictadores, ganan ¿no? dictadores, sí, sí, Así sí. Aquí gobiernan no los hubo Congreso. dictadores, Aquí no hubo Congreso, sino para presupuesto. tal Sí. cual. Y para ellos repartirse la torta y las tajadas y sus cositas. Precisamente cuando usted habla del tema de la droga, en este momento, según los informes internacionales, en Colombia, seguimos contando con 143.000 hectáreas. Eso aproximadamente lo sacaron entre el 2020 y el 2021, que yo para las cuentas de ahora, Pues un poquito, obviamente esto tuvo que haber yo creo crecido, que son más de 200. tuvo que haber crecido mucho Sí, más. ¿Por sí, qué? sí. Porque el supuesto presidente de Colombia, que es otro personero, el saliente, no cumplió con muchas de las cosas que prometió, sobre todo temas como el narcotráfico, el tema Sí. de estos precisamente territorios llenos de coca. No Ujú. cumplió con el tema de los falsos acuerdos de paz, por lo que mucha gente salió supuestamente a votar por él, porque el tipo dijo que iba a hacer ajustes importantes a este engaño maestro que salió a negociar también su papá, el señor Uribe, ¿no? Porque es que ganó el no y el plebiscito no le hicieron conejo. O sea, Sí. ¿quién le dijo al tal Álvaro Uribe y a Pastrana y a Martica y a Pepitos y a Juanitos que fueran a negociar? Que, o sea, señores, no es no y punto. Pero a pesar Punto. de Sí, eso, eso es. la gente se sigue haciendo sus pajazos mentales. ¿Quién más Sí. no cumplió? Dijo, prometió en campaña, que él iba a deconstruir o a destruir o a acabar con la JEP. La Mm. aplaude, sigue pasando y la JEP sigue vivita y coleando. O sea, lo que hizo fue durante su desgobierno implementar mucho más los falsos acuerdos de paz, mantener vigente ese falso tribunal que lo acomodaron también para que todos estos salieran invictos y las víctimas completamente invisibilizadas. Creo que ha sido de las cosas que más le puede doler a un pueblo cuando supuestamente creyó en el discurso de un Sí, personaje como este, como lo hacen todos estos personajes en campaña, ¿no? sí, sí. Ahora, siendo justos, también hay que mostrar las cosas que han aumentado. Aumentó la pobreza al 40%, ¿ya? La pobreza monetaria y la pobreza extrema llegó al 14%. Y ahí métame de paso la pobreza también de cuánto venezolano ha llegado. Sí, y ahora, el récord histórico de deuda externa en Colombia es alarmante. Son 180.000 millones de dólares, Ah, bueno. que es casi el 50% del Producto Interno Bruto colombiano. O sea, estamos endeudados hasta las orejas y la excusa para esa deuda es que tocaba comprar los ventiladores y las camas UCI y las vacunas y capacitar al personal de salud. Sí, eso está bien, pero muchos países lo hicieron a punta de donaciones. Pero está bien siempre y cuando hubiera sido de verdad una pandemia, no cuando esto Pero lo volvieron también un negocio. no, claro, Para porque deconstruir economías, mm, llenar de miedo a la gente, encerrarla, volverla enferma emocional y psicológicamente, y aparte de esa, dejarla sin trabajo, sin productividad y una sí, cantidad de porque empresas cerradas y de negocios cerrados. además porque es parte de la Agenda 2030, ¿no? No tendrás nada y serás Claro. feliz. Y entonces, pues, entonces ya nos están dejando caer con menos campo y con menos acción para poder movernos. Y eso, pero somos felices, Ja. siempre. Es un país muy Hablemos, chistoso. hablemos precisamente de, bueno, este personaje ya se nos va Sí. el próximo 7 de agosto. Le entrega a un nuevo personero globalista, que fue al que Ujú. extendió el tapete rojo y se venía extendiendo desde varios gobiernos atrás, inclusive desde el gobierno de Uribe. Y les tenemos noticias a aquellos que todavía siguen repitiendo lo mismo que escuchan en los medios de comunicación. Mm. Primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. No, 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 señores, no. no. Colombia desde hace muchísimos años viene siendo gobernado por la izquierda y algunos me abrirán los ojos y me dirán, esta vieja loca, conspiranoica. Mire, ustedes no se fijen en los discursos, sino en los actos, en los hechos. Lo que pasa es que nos han vendido discurso disfrazado de centro, unos de socialdemocracia, otros de liberales y ahora de progresistas, que al final son Son lo lo mismo, mismo. eso es socialismo puro. Entonces, si usted se pone a echar para atrás en la historia de Colombia, por mencionar algunos, porque seguramente también muchos se nos salen de ese Sí, escenario, querido Alfo,
A ver, hablemos inclusive de Rojas Pinilla, que es lo del sueño de Gustavo Petro ahorita es el sueño del señor Rojas Claro, Pinilla, cuando puso ANAPO y la famosa etcétera. Alianza para el Progreso de Gustavo Rojas Pinilla, ANAPO, la ANAPO. es la ANAPO y la Alianza Nacional Popular, que además de ahí nace el M19 con tendencias nacional socialista. Usted sabía que en este cuento de esta historia, para empezar solamente a narrar, y era un militar, y sí, el tipo era súper izquierdoso, es que también hay militares Ah, izquierdos, sí, 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 así como hay gente honorable, también los hay como también, lo hay en sí, distintas disciplinas. Y yo no, yo apenas me enteré en los últimos meses que uno de los secuestros que hizo precisamente el M19 en su momento, porque a eso se dedicaron, para los que andan lavándole la cara al señor Petro, ¿no? Porque es que pareciera que Petro hizo parte del M19, pero no hacía nada. El señor comía hostias, repartía hostias, tomaba vino de consagrar y rezaba el rosario. O sea, qué maravilla. Pero era del M19, pero bueno, y la gente se cree esos cuentos. Entonces, me entero yo hace unos meses que en este tema de los secuestros, estos personajes en su momento secuestraron a una de las hijas del dueño del grupo Aval, del señor Sarmiento. Sarmiento, sí, señora. Y la señorita que fue secuestrada en su momento, luego liberada, yo me imagino que tuvieron que haber pagado un rescate, etcétera, porque esa parte de la historia no la tengo clara, pero me imagino que si la liberaron algo pasó. Y resulta que después tienen un hijo que es de apellido Moreno Sarmiento, que es Sarmiento. uno de los que está en la cúspide precisamente del grupo Aval de los dueños del país. Y entonces uno empieza a mirar como esas líneas de sangre, ¿no? Y uno empieza a entender cómo algunos empresarios también aman también ese tipo de proyectos, Alfonso. Sí. Apoyan ese tipo de proyectos, porque si bien es cierto que tenemos a un grupo de empresarios completamente honorables, dedicados a hacer país, Sí, dedicados sí. a dar trabajo, La gran mayoría son honorables, la gran mayoría son honorables, trabajadores, madrugadores, berracos, sí. gente buena que lleva años construyendo empresa, que lleva años dándole de comer a miles de familias en Colombia. También hay otros empresarios que casi que son los dueños del país, que se dedican a Sí. creer en todas estas ideas revolucionarias, pero además se asocian también con estos amos del mundo y ahí tiene que ver mucho el tema de banqueros, de las farmacéuticas y todo eso, que usted empieza también a atar cabos y empieza a entender por qué las cosas en el país y en el mundo pasan como pasan. Yo todo esto se lo estoy contando porque es una manera de entender. A veces la gente liga la parte de pensamiento de izquierda con ser humilde. No, señores. No, La mayoría de gente de izquierda de este país no viene de la gente humilde, viene de la burguesía colombiana, más puntualmente la burguesía capitalina de Bogotá. Los mejores apellidos de la gran estirpe o de la alta clase en Colombia son muchos burgueses. Y yo creo que es el momento también de recordar, querido Alfonso, para los aquellos que todavía siguen adorando al señor Gabriel García Márquez, aquellos que siguen todavía creyendo en un Enrique Santos Calderón y todavía los que se siguen negando a reconocer que el señor Juan Manuel Santos también es de izquierda pura y dura, permítame recordarles que en sus momentos también de juventud, de estar con sus ideas revolucionarias, estos hombres que les acabo de mencionar como un Bate Mancayón, creador del M19, Gabriel García Márquez y Enrique Santos Calderón, muy amigos, muy unidos, inspiraron la creación de ese grupo, de ese movimiento M19. ¿Se dan cuenta que esto no es de gente humilde? no, es que eran los Precisamente guerrilleros del Chicó, les decían acá en tal Bogotá. cual. Y entonces la gente se niega. Y entonces recordémosles también el pedacito, querido Alfo, que estas no son narrativas, sino estas son verdades. Recordémosle a nuestros online oyentes cómo cuando empieza el gobierno del presidente Turbay, empieza a perseguir a todos estos supuestos revolucionarios y es cuando le toca salir del país al señor Gabriel García Márquez y va y Sí, se exilia en México y no como muchos dicen, ay, pobrecito, ¿por qué lo relacionaron? Pues lo relacionaron porque el señor tenía que ver con ese pensamiento revolucionario, porque él también estaba haciendo parte de su revista alternativa que, alternativa que hoy es semana. y que expiró al M19, entonces vamos por partes. Se va él y luego se dedica a vivir su buena vida disfrutando de una de las mansiones del laguito que le regala a uno de sus mejores amigos, el dictador Fidel Castro. Sí, Caviar, champaña, jineteras.
mientras Cuba y el pueblo cubano muriéndose de hambre. De hambre, sí. Ese es el Gabriel García Márquez que la gente no conoce. Ese es el Gabriel García Márquez de sus mariposas amarillas, de sus 100 años de soledad que la gente alaba, de su Nobel de Literatura del año 82 que la gente sigue aplaudiendo porque no conocen su historia. Y me permiten decirles a ustedes, porque en esto me apasiono, querido Alfonso, que cuando usted se va a inspirar en alguien, primero conozca su historia y su vida privada para poder decir, es un buen personaje, es un buen ser humano, lo admiro, lo quiero, lo apoyo. ¿Por qué? No solamente es escribir bonito, no Sí. solamente es vender una imagen, es qué hay detrás de un Gabriel García Márquez, qué hay detrás de todos estos personajes, de un Enrique Santos Calderón, por qué Juan Manuel Santos es igualito que su hermano y casi que su hermano fue el que llevó la batuta del falso proceso de paz que se firmó hace Pues unos años en Colombia. el hermano Juan Manuel Santos Enrique fue el que prácticamente hizo los contactos iniciales con la dirigencia de las FARC para sentarlos en Cuba. Y les ofreció, pues, lógicamente, todas las comodidades y las garantías donde ellos se sintieran mucho más seguros y mucho más plenos para esa charla de 6 años larguísima que no llevó a ninguna parte. Y cuando seguimos entonces narrando la historia, esa revista alternativa como tenía que desaparecer, porque el gobierno del señor Turbay se las puso a cuadritos, ¿qué pasó entonces en ese momento? Llega el hijo del presidente Alfonso López Miquelsen, el señor también López, Sí. hijo, luego esposo de la señora Pilar Castaño Valencia, ¿cierto? Y compra esta revista y le da la vuelta y le pone de nombre Semana, como usted bien lo contaba. La revista Semana fue inspirada en la revista alternativa de las izquierdas de la burguesía colombiana que inspiraron también al movimiento M19 para que aquí la gente no venga ahorita a lavarle la cara a los demás diciendo es que pobrecitos los persiguieron. Y me llama la atención, hace muy poco estaba yo escarbando una cosa que yo me voy con esos hilos y voy indagando y voy tirando, como diría mi amigo Quique Romero de Argentina, tirando la pita. Y me encuentro con que la hija de López, el hijo de Alfonso López, y Pilar Castaño, María López Castaño, que fue la directora y la presidenta del Grupo Semana, pues obviamente pues porque era la herencia de su papá. Señorita pertenece a una de las, ¿cómo se llama? De las promociones de Foro Económico Mundial. Ahí está que la queridísima María pertenece eso, bravo, qué maravilla. Entonces, cuando a mí me dicen que somos conspiranoicos y que cómo hilamos de delgado, yo los invito a que dejen la pereza, a que se pongan a indagar hasta donde se nos permite, porque hay muchos perfiles del Foro Económico Mundial que se nos esconden para que uno no termine asociándolos. Ahí me encontré a doña María y ahora me llama la atención cómo termina Revista Semana en manos del grupo Gilinski, que ha sido uno de los patrocinadores económicos más importantes del nuevo presidente electo de Colombia, pero a pesar de eso, su directora y todo su séquito de periodistas salen supuestamente atacándolos, diciéndole guerrillero, cuando todos sabemos que los dueños de ese mismo medio son los que han patrocinado económicamente de manera muy fuerte. Porque hay que tener en cuenta, una cosa es el negocio y otra cosa es el ideal. Y los Gilinski saben cuál es el negocio. Y ellos saben mucho y pues ahí van detrás de muchas empresas ahora, ¿no? Entonces pues esperar. Pero es que Alfonso, hay una cosa para que usted pueda continuar en este hilo que tenemos que hacerle a la gente, es que los Gilinski se han convertido casi que en los testaferros del señor George Soros. Él les ha suministrado dinero inclusive para que pudieran tener las acciones que tienen en Bancolombia, para que pudieran hacerse con el grupo antioqueño, con Coltejer. Es que Soros es el dueño de Bancolombia, además. Por eso. Entonces, si ven cómo empresarios sedientos de poder se vuelven testaferros de estos otros poderosos, que no son la cúspide, que son apenas lobistas de esos poderosos, y se han adueñado del país. Entonces, para seguir con el hilo, para que usted continúe algo, dentro de todo este hilo, entonces les estaba mencionando un Rojas Pinilla de izquierda, un Alfonso López Miquelsen de izquierda, López Pumarejo también, ¿no? Sí. Hablemos del señor Belisario Betancur. Betancur era, bueno, él era él. Disfrazado de izquierda. Conservador. Pero era izquierdista. Era izquierdista, más no puede hacer. Sí. Belisario Betancur, el señor César Gaviria, el señor Ernesto Samper, el señor Juan Manuel Santos, el señor Álvaro Uribe Vélez, el señor Duque. Y el que tenemos ahora. Entonces, les voy a pedir un favor, no vuelvan a repetir
esa mentira enorme de tenemos el primer presidente de No, izquierda en Colombia. Hace muchos tenemos porque presidentes el de izquierda Partido en Colombia. Liberal toda la vida ha sido de izquierda. Y es que hay que mirar una cosa, desde hace unos 30 años más o menos, creo que fue Andrés Pastrana, en su gobierno, prohibió la cátedra de historia en los colegios de Colombia. Y cuando a uno no le enseñan historia, pues no sabe qué pasó, no sabe quién es quién, no sabe para dónde va. Si aquí a los muchachos les enseñaban historia, pero no hablemos ni de Cristóbal Colón, ni de Gonzalo Jiménez de Quesada, ni de Sebastián de Belalcázar, ni de Tomás Cipriano de Moscano, hablemos del siglo XX hacia acá, porque lo otro ya no tenemos la culpa. Pero del siglo XX hacia acá sí tenemos la culpa todos, inclusive. Sabríamos que Gustavo Petro era el armerillo del M-19, el que guardaba las armas que se robaban, y a él lo pillaron en Zipaquirá debajo de un lavadero, de un lavadero, con las armas escondidas que se han robado unos días antes del Cantón Norte. Él andaba con fusiles desarmados en la pañalera de Nicolás Petro, que es diputado de la Asamblea del Atlántico. O sea, si supiéramos eso, si supiéramos que él participó en secuestros, en extorsiones, en tantas cosas, seguro que no habría llegado a ser presidente de la República. Tal cual. Pero entonces, como en Colombia está prohibido dictar historia, porque a los mandamases del país les duele que les cuenten la historia, que les cuenten sus verdades en la cara. Los muchachos del país no saben para dónde va esto. Nosotros afortunadamente tuvimos clases de historia y sabemos lo que pasó en mucho tiempo. Pero la historia reciente ellos no la saben, y cuando uno se la cuenta, y lo digo porque yo se la cuento a mis hijos, ¿de verdad? ¿Eso fue posible? ¿Eso pasó? ¿Eso es real? Hombre, sí, le estoy contando, el M-19 se tomó la Embajada de República Dominicana, 4 meses, en la 30 con 49, hubo muertos, y salieron en un avión hacia Cuba. El M-19 se tomó el Palacio de Justicia, dicen los que saben, los que cuentan, ¿no? Patrocinado por Pablo Escobar y el cartel de Medellín para borrar los archivos de los extraditables. Y terminó en masacre. Fue una toma violenta con una retoma mucho más violenta. ¿De verdad pasó eso? Sí, señor. Entonces ellos no creen en todas las cosas que uno les cuenta, porque definitivamente en los colegios no la enseñan. Y los colegios les enseñan otras cosas. Y lo que les interesa únicamente a ellos, y lo triste, Alfonso, es que esos jóvenes que usted hablaba al principio del programa son los que han sido desde sus cerebritos secuestrados a partir de esos adoctrinamientos de mentiras desde los colegios y las universidades y en casas de papás ausentes que no se ocupan de contarle la verdad a los hijos, sino todo se lo delegan a los colegios, a las universidades, y piensan que solamente educar a un hijo es darle de comer, decirle qué hubo, cómo va y ya. O sea, nos hemos vuelto tan malos padres y madres de familia, nos hemos soltado como tanto, dejándolos como al vaivén, sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos difíciles, tiempos difíciles. En donde es necesario conocer la verdad de lo que nos está pasando, porque si no conocemos la historia, pues vamos a repetirla una y mil veces. Y la hemos repetido en los últimos 20 años una vez. Hablemos entonces, ahora que ya hemos hecho como este hilo conductor, para que la gente comprenda que venimos siendo gobernados por izquierdas desde hace tiempos, lo mismo que en el mapa como quedó ahora la región. Yo hacía en estos días, recién fue elegido el nuevo presidente de Colombia, o seleccionado, el señor Gustavo Petro. Yo hacía como el mapita rojo desde México hacia abajo. Uy, no, eso está. Otros seguidores me decían, Rosy, te faltó, claro, me falta el mapa rojo de Norteamérica, que también es no, pero es que los dos países de Norteamérica, Canadá es zurdo total. Total, entonces, Trudeau, Canadá rojito, Estados Unidos, Biden rojito, Centroamérica está muy rojito, muy rojito. Solo se salva El Salvador, creo. Y ese señor a mí no me convence. No sé, él es como un lobito con piel de oveja, me hace.
No, es que hay una cosa, Alfonso, partamos del hecho. Nadie llega a ser presidente si no es seleccionado por los poderosos Sí, globalistas. Entonces, el señor no está ahí porque el mismo cuento de Donald Trump es que Donald Trump era bueno, era otro no. paquetazo también, otro paquetazo. Entonces, nos meten todo esto. ¿Qué falta? Yo les tengo noticias. A mí me siguen diciendo, falta Ecuador. Para mí el señor Lazo es otro disfrazado también. ¿No lo ve usted en las fotos con el señor Duque de Camino a Cero? La Sí, descarbonización con el tal libro que sacó. ¿Cómo sí, sí. actúa el señor Lazo? ¿Cómo actúa el señor Lazo? Igual que un Uribe, que se muestran aparentemente de centro derecha, ¿cierto? Muy puestecitos, pero a la hora del té con su forma de gobernar, ¿cómo es que lo hacen, verdad? Y lo Sí. mismo está pasando en Uruguay con la calle. La gente sigue diciendo que ese país todavía tiene la derecha, pero cuando un presidente, recuerden, todo el tiempo, no llegan a ser presidentes si no han pactado con los dueños del mundo. Sí. ¿Cómo llegó la calle? ¿Por qué para entrar a Uruguay durante mucho tiempo se exigía la vacuna? ¿Me entiende? Cuando Ujú. usted empieza a ver, lo mismo que pasa en Brasil, ¡ay, todos Bolsonaro! Para usted entrar a Brasil tiene que estar cacunado o no lo dejan No entrar, se va a hermano. aventar, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ojo con esos falsos mesías que se disfrazan O de sea, centros, de derechas, pero aquí que a la solo hora quedó del... Cartes, ¿Cuál? ¿El de Panamá? el de Paraguay. El de Paraguay y el de Panamá tampoco. El de Panamá también lo ves que es del partido también de Sí, izquierda, pero son moderados aparentemente. Pero se saben manejar. ¿a qué quiero llegar, Alfonso? Ujú. A que están conquistando todos los territorios de acuerdo a a las doctrinas que quieren imponerle a Y todo en el Europa mundo. está igual, Europa anda igual, España, Francia, Alemania, Italia. Seguramente, seguramente fíjese que como lo hemos dicho a través del maestro Adrián Salvucci, con el tema de la bicicleta, hemos hablado de que ellos son los dueños de la bicicleta, un ratico pedalean para la izquierda, otro para la derecha, pero son los pedales de la misma estructura Además, sí, para despistar a la gente y para hacerla sentir que llegan en democracia y les ponen nuevos presidentes. Seguramente que en España va a haber un giro y van a montar a Pablo Casado, seguramente. Pero si usted mira a Pablo Casado, siempre defendió a Sánchez y siempre, siempre hizo todo de siempre. la mano. Parecen socios, además. O son socios, Entonces, me imagino. señores, recuerden, no es el partido, no es el trapo, no es el discurso, son sus actos, son sus frutos. Partamos de ahí para poder seguir entendiendo la historia. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo desde ahí? Hablemos del nuevo presidente electo en Sí, Colombia, señora. querido Alfonso Valla. Estamos hablando del hombre que llega con un eslogan de cambio por la vida, a pesar de ser pro aborto, y de que su vicepresidenta insiste en que hay que tratar de aprobar el aborto hasta los 9 meses, que me parece lo más miserable de la vida, o sea, un asesinato. Y habla de cambio por la vida, economía por la vida, sociedad para la vida, pero me llama la atención que cada vez que habla el señor Gustavo Petro, todo el tiempo, su frase de combate es cambio climático, cambio climático, cambio climático. Alfonso, ¿cómo ves? Cumplidor de la agenda, Uh-huh. a rajatabla. Tiene la bendición de los mandamases del mundo. No hay duda que Soros está detrás de esta elección. No hay duda que los partidos socialistas de Europa están detrás de esta elección, tanto de España como de Francia, como de Suecia, están todos pegaditos, de Noruega, pegaditos a esta elección. Y que pues a mí Petro me parece que tiene una forma de dirigirse a la gente harta. Él no cautiva con palabra. Además Son, es súper arrogante, ¿no? Muy sí, sí, arrogante el hombre. son discursos pesados, son discursos de la vieja etapa del comunismo ruso. Sí, o sea, está anacrónico, se me hace a mí, yo lo veo anacrónico. Y yo creo que si va a luchar por la vida, pues que lo haga, pero que lo haga por el bien de todo un país y no por el bien de ese grupo. Ahora, ¿cuál es el grupo? El grupo lo conforma ¿quién? Roy Barreras, Armando Benedetti, Gustavo Bolívar, el nuevo canciller Álvaro Leiva, Es porque que cada gobierno debe tener un godito, ¿no? Entonces ya nombraron al godito que era Álvaro Leiva, no, pastanista, sí, y amigo de las FARC. ya también mencionaron al nuevo ministro de Hacienda, que es José Sí, Antonio Campo, José Antonio pero Campo, samperista y tamperista, santista. tal cual.
Sí. Pero es que para detenernos ahí, Alpo, yo quiero que seamos muy claros. Es que no podemos dejarnos confundir por discursos de que defiende la vida cuando es proabortista. Abortista, Empezando por ese ahí. es el problema, es incoherente. Es que para mí no es incoherente. Para mí sencillamente atraen bajo palabras a ciertos grupos, a ciertas masas, y lo que hacen es empezar a imponer su agenda, porque acuérdense que ellos no la hacen, No, se las imponen. ellos llegan con el libreto escrito, Por a eso ellos es les que ustedes entregan. han escuchado en todos los países del mundo, incluida Colombia, que todos están con su tema del cambio climático. Y ojo, Cambio climático. no es que nosotros no queramos el planeta, no lo queramos No, cuidar, no, no, no. señores, es que entiendan que detrás del primero calentamiento global y con sus apocalípticas Sí. profecías que no se cumplieron, no pudieron, lo cambiaron a cambio Es climático. que el calentamiento global nunca se dio porque el planeta se está enfriando. Así es. Sí, Entonces, entonces les entiendan, toca cambiar el discurso. entiendan ustedes que ese cambio climático solamente es capitalismo verde para que usted y yo cada vez paguemos más impuestos, incluidos los empresarios de bien, los honorables Sí, empresarios de este país y del mundo, y para que se lucren las minorías que son estas élites. sí, además A eso es, porque el cambio climático, ¿cuál es el requisito fundamental? Que la energía sea originada por matrices limpias. ¿Cuál es la única matriz limpia para generar energía? El agua, Ujú, ¿sí? Porque el sol tiene radiación tal cual. y el viento no es constante en todas partes, el agua. Y no estamos cuidando el agua. Entonces, en vez de hablar de cambio climático y de calentamiento global, hablemos de conservar las fuentes de agua, que es lo que le da la vida a este planeta. Sin agua no hay vida. Uno sin agua no Son se ni- puede bañar, no puede no comer, son, no puede hacer nada. No son ni siquiera los arbolitos de la Amazonía, que siendo No, importantes, no son el oxígeno. La mayoría del oxígeno del planeta lo dan los océanos, los señores, océanos, no los sí, arbolitos, porque los aumentos. Entonces, los arbolitos cuando crecen y se vuelven viejos empiezan a consumir más ah, oxígeno que usted sí, y yo porque juntos. producen más gas carbónico. Entonces, el problema del calentamiento global, del cambio climático, es un lío que solo ellos lo manejan porque ellos son los interesados. Pero al común de la humanidad le vendió un cuento totalmente chimbo, porque es un cuento chimbo. Pero cuando uno, sí, como dices tú, jala la pita y jala la pita y jala la pita, encuentra que la única fuente sustentable de energía es el agua. Y Colombia es un país que nada en agua y que puede darse el lujo de desarrollar hidroeléctricas donde quiera porque tiene cordilleras y tiene las condiciones. Pero el señor llegó a decir que no va a hacer una hidroeléctrica más porque va en contra del cambio climático, que quiere parar Ituango, que le va a producir el 17% de energía a este país porque atenta contra el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, Yo me pregunto, querido Alfo, que esa ha sido de las cosas que más me ha molestado del discurso de este personaje electo. Yo me pregunto, todos estos actorcitos, cantantes, presentadoras que apoyaron así, pero a sangre y espada y estaban fanáticos con el tema del cambio climático y Petro es el cambio. Yo me pregunto, esos fanáticos del tal cambio climático y del cuidado del planeta, porque les reitero, es un compromiso de todos cuidar el lugar donde vivimos, nuestra tierra, nuestro planeta, pero no volverlo una política pública de negocio en donde solo unos se van a lucrar. Porque lo que quieren es, con el tema de los combustibles fósiles y eso, no están pensando en el planeta, están pensando es cómo crean nuevos escenarios, nuevos productos, nuevos servicios para que usted y yo los consumamos. Entonces, por eso en el 2035, ya para el 2035, ya aparece firmado un acuerdo con los países de la Unión Europea en donde todos se acaban de comprometer a que a partir del 2035 no se va a vender un solo carro más con combustibles con fósiles. combustible, tiene que ser eléctrico. Entonces, a ver, el tema eléctrico también contamina, pero es que la gente, a ver qué le está pasando. Yo me Claro, pregunto, hay Alba, radiación y la radiación contamina. Hay huella de carbono y contamina. solamente es eso. Son carros que son mucho más costosos porque nos siguen Y llevando al camino de sí, no tendrás nada y nadie serás será feliz. feliz. Es más, son carros con baterías de litio y el litio es altamente contaminante. Es más, yo me Entonces, acuerdo, sí, espérate un momentico, yo me sí, acuerdo, hace unos años nos vendían en las tiendas y en todas partes todo en taleguitos de papel. Uno sí, sí. salía del La supermercado con bolsita, sí, la bolsita de papel. sí. Como el doctor Chapatín. Sí, sí, que estábamos acabando con los árboles.
Entonces nos pasaron al plástico, ¿ya? Porque el plástico lo producen las petroleras, el petróleo. Listo, perfecto. De unos años para acá nos prohibieron las bolsas plásticas. Entonces que volvamos a llevar la bolsa de tela al supermercado o a la tienda, todas esas cosas. Todo es cíclico. Todo va dando vueltas y vuelve a su origen. Ahora, cuando el plástico fue la bendición para el mundo, hoy es la maldición para el mundo. Cuando estábamos acabando con los árboles, ahora nos venden en muchos sitios las bolsas de papel. ¿Para qué? Para llevar el mercado. Entonces no digamos mentiras. Aquí hay un negocio, y es un negocio grande que tiene la élite. Y ese es el negocio que están haciendo. Capitalismo verde se llama, sí, capitalismo verde. Un carro con una batería de litio, cuando se funda la batería, cuando se da la batería, ¿dónde la van a poner finalmente? Porque donde la pongan va a contaminar. Y hay unos países de América que están llenos de litio. Argentina, Bolivia, México. Y están expectantes a que eso salga. ¿Para qué? Para que les roben el recurso y los dejen miserables, porque eso es lo que hace la élite. Lo que pasa es que los que han desconocido todo el camino de los últimos presidentes, yo a ellos les quiero contar que en estos últimos 4 años del señor Duque particularmente, cuando les mencionaba que hizo demasiados acuerdos globalistas con estatus de tratados internacionales, uno de esos, y se los he contado varias veces acá, lo firmó recién, se posesionó al lado de su canciller saliente, la señora Claudia Blum, que fue un acuerdo verde en donde países como Colombia y otros de la región se comprometían a no practicar más el fracking. Y resulta que a muchos les suena bonito porque les han vendido el fracking como algo terrible para la tierra, para el planeta. Y les tengo noticias. Cuando su país depende económicamente, como es el caso de Colombia, del petróleo, usted no puede renunciar al fracking porque está renunciando inmediatamente de manera ligada a su crecimiento económico, a su independencia económica, y está volviéndose sencillamente más dependiente de los otros países. O si no, explíqueme por qué la misma Canadá o Estados Unidos lo siguen practicando. Los otros países, las otras potencias, ¿por qué siguen practicando el fracking? Sí, y porque donde Colombia sí. Ellos sí tienen derecho, y el por fracking, eso. hay fracking bueno y hay fracking malo, no, el señores. fracking es fracking. Hay que hacerlo bien. Si Colombia deja de producir petróleo, ¿a quién le va a comprar el petróleo? ¿Y a qué precio? ¿De dónde va a llegar la plata que se recibe porque lo único que exporta Colombia a buen precio es petróleo? El café, las frutas, las flores, el banano, eso no vale nada en la canasta exportadora. Lo que es la canasta exportadora es el petróleo, el carbón. Donde se paran esas exportaciones, ¿con qué vamos a salir a hacer mercado en el mundo? Y lo otro, Alfonso, el 80% de las familias colombianas cocinan con gas. ¿Nos vamos a devolver a donde? ¿A la leña? ¿Al carbón? Explíqueme si eso tiene coherencia hablando de contaminación del planeta, porque les tengo noticias, vean. Yo ya se los he contado en otros programas. El país, la nación que más consume carbón, que consume más del 80% del carbón que se produce en el mundo, se llama China. Y China utiliza esta cantidad exagerada de carbón, ¿sabe para qué? Para elaborar paneles solares que luego nos vende Occidente para que tengamos energía solar. O sea, ¿en serio? Y la gente no lo cuestiona. Así como Colombia vende petróleo y compra gasolina, igualito. O sea, ¿es en serio? Entonces llega este nuevo personaje, Alfonso, a vendernos que no va a haber más licencias de exploración, que vamos a dejar de vivir del petróleo. Entonces yo no sé si al cabo de unos años vamos a estar con vela y, como le digo, cocinando con leña y eso, y por eso me refería a estos actorcitos. Y con el costo que va a tener la energía en los próximos años, como está ocurriendo en Europa, va a tocar cocinar con vela. Con vela no. Los países que tienen estaciones, como Europa o Centro, o al sur Norteamérica, del continente, Norteamérica, pues se van a congelar de frío porque no van a poder tener calefacción, ¿no es cierto? Entonces, por eso vuelvo al punto. Todos estos fanáticos que a muchos los contratan para vender ese discurso de cambio climático, así como Greta y actores famosos del mundo que salen defendiendo el planeta. Yo me pregunto, personajitos, ¿ustedes cómo se mueven de un país a otro en campaña? Se van en aviones, ¿no? Porque no se van en chalupa nadando. ¿Y con qué están cargando ese avión? Pues con gasolina, ¿cierto? O sea, dejen el show. A esas amigas presentadoras
que salen hablando de la importancia de aquí en el petróleo y los combustibles fósiles, y las ve uno tan puestecitas. ¿Con qué hacen la ropa que tienen puesta? Me perdonan, Con, hasta los calzones. ¿Con qué se maquillan ustedes? con petróleo. ¿Con qué se comen ese desayuno delicioso que se comen cada mañana? ¿Con qué meten el agüita caliente su deliciosa tina de burbujas cada vez que se meten a un baño delicioso? O sea, ¿saben qué? Dejen el show. Sí. Dejen el show porque ese discurso no se lo cree nadie. Son vividores, son buena vida, les encantan las cosas excelentes como a cualquiera de nosotros y vienen a contarnos ahora que el petróleo es malo, que hay que dejar de hacer fracking y que ahora vamos a volver a vivir en carruajes, será, con velas, cocinando con carbón. O sea, dejen el show. Por eso es que uno tiene que empezar a descubrir más las cosas y entender, por ejemplo, el petróleo para qué sirve, porque es que el petróleo sirve para absolutamente todo, por algo lo llaman el oro negro, ¿no? Sí. Sirve para absolutamente todo. Para todo. Entonces vamos a dejar de lado ese show y ese discurso que no se lo cree nadie. Alfo, hablemos precisamente, ya que usted estaba mencionando sobre los nombramientos que hizo el nuevo presidente, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Mire, tengo entendido que los designados por Gustavo Petro para Empalme, que ya está próximo a suceder, de hecho algunas carteras ya se están empalmando. Para, por ejemplo, para el empalme de presidencia de la República nombraron a Luis Fernando Velasco, ¿se acuerda? El senador del partido. Sí, sí, el senador caucano. Sí. Sí, señora, exalcalde de Popayán, director de Oficina de Prevención de Desastres, Sí. Microempresa y Compañía, senador, congresista primero, luego senador de la República, alto consejero presidencial de la paz en el gobierno de Samper, y fue buen amigo mío. Fue. Sí, fue. Fue porque yo trato de ser coherente en la vida. Fue. Sí, fue. Lo admiraba hasta cuando la embarran. La embarran. Y cuando hablo de que la embarran es, yo creía otro discurso y después terminó mostrándome otra cosa. Y yo de eso estoy hablando. Yo jamás sabía que era un admirador de un guerrillero, pero bueno, por uno en el camino está tirando las cosas. Bueno. Y Caucano, donde el M-19 tuvo los mayores hechos de sangre, ¿no? Y pues de la misma región cercana a Suárez, donde la señora Francia Márquez, que para los que la siguen vendiendo con la imagen de ¡ay! De pobrecita. Mujer, pobrecita, empleada del servicio doméstico. Si no lo sabían, yo les voy a recomendar un video del argentino Nicolás Moraz, que me le quito el sombrero. Yo no soy muy compartidaria de los contenidos de Nicolás cuando él toma sesgo, ¿no? De su ideología cuando liberal. se vuelve ese. Porque es que él igual es anarquista, está a favor de la aprobación de la droga, está a favor del aborto, está a favor, es una Gloria Álvarez. Entonces a mí ese escenario no me gusta, pero cuando hace investigaciones serias, como se dedicó a hacer con Colombia, vayan y busquen el video de la verdad de Francia Márquez y se va a ir usted de para atrás. La señora es minera, la señora recibe platica de las minas de oro y vienen a vendernos aquí que cuidan el planeta. Familiar de desplazador. De desplazadores, de agricultores. De desplazadores, sí. De indígenas para a ELN. De reclutadores, sí. Ahí les vamos, dejamos el dato para que no nos vaya el programa en eso. La señora esta raizal, que ahora ancestral, que ahora todo el mundo está lavando, la cosa no es tan como no la venden. Hay que indagar más, no traguen entero, no todo es publicidad. O entonces, nombró para el empalme de vicepresidencia a Miriam Méndez Montalvo, para Hacienda y Crédito, que le acabo de contar, que ya está nombrado oficialmente como ministro de Hacienda y Crédito. José Antonio, sí. José Antonio Campo, que usted bien lo decía, liberal, fue director del programa de la... Ojo con esto, fue director programático de la campaña de Sergio Fajardo. Sí. Okay. O sea, él nunca trabajó con Petro. Ok, muy bien, muy bien. Fue ministro de Hacienda del gobierno de Samper, director de Planeación Nacional también de Samper, y el ministro de Agricultura del otro izquierdoso, César Gaviria, para que se vayan enterando. Ese es el nuevo ministro de Hacienda. Y fue también director de la CEPAL. Ok. Y trabajó en Naciones Unidas. Para que vaya, el historial es largo, o sea, trabajan en todas las corporaciones y eso que manejan las élites, entonces, claro, ¿por qué? Y bueno, nombró también como canciller, como usted lo mencionó, al señor Álvaro Leiva, conservador. El godito que tiene todo gobierno de tener un godo, ya lo nombró. Salió rápido eso. Fue ministro de Relaciones Exteriores, ahora nombrado, ministro de Relaciones Exteriores de Petro. Fue ministro de Minas y Energía de Belisario Betancur, qué coincidencia, ¿no? Fue senador de la República, fue congresista, fue diputado de la Asamblea Departamental,
fue concejal de Bogotá desde 1980 hasta la época. Ha vivido de manera muy cómoda siendo negociador de conflictos armados con guerrillas. Le ha ido súper Negociador de bien. paz, claro, porque él negoció con las FARC, ha negociado con cuanto guerrillero en Colombia, él se mete en ese lío. Es una Le forma fue, le fue súper bien sí, de sí, sobrevivir, ¿no? Haciendo la paz. sí. Recuerden como en el libro de 1984 del señor George Orwell. Ah, La paz es la guerra. Métase en eso en la cabeza. Todo lo que dicen es lo cuando se contrario. habla de paz es cuando más hay guerra. Eso es Tal cierto. cual, tal cual. Bueno, nombró para empalme a en el Ministerio del Interior a un señor que tiene fama de corrupto con investigaciones, que es el señor Alfonso Prada, ¿no? Sí, el hombre, Santista de capa y el sombrero, secretario general de la presidencia de Santos, director del SENA, y pues denunciado por corrupción del por SENA y corrupción, sí. tampoco pasó nada. Tampoco pasó No, nada. no pasó nada. No. Nombró para empalme de Defensa Nacional al general William Salamanca. Sí, Oiga, vea que yo tengo de él muy buenas referencias. sí, sí, sí. Es Tengo muy una buenas persona referencias. muy, es Es una un persona muy buen honorable. señor. Y creo que él va a estar en un ministerio nuevo que es el Ministerio de Seguridad Ciudadana, Que es donde va a estar la policía. donde está la policía. Bueno. Porque para el Ministerio de Defensa hay una mujer que estuvo al frente de todo lo que fue el proceso de paz en La Habana, que es la señora Elena, y se me olvidó la apellido, chica, es un apellido Ambrosio, Elena Ambrosio. Ok. No la Ella conozco. no, ella estuvo muy metida en el proceso de paz de La Habana y Ja. es la persona que está más cercana a llegar a ser ministra de Defensa. Hágame el hijo de mi chica, a favor. Bueno, Uh-huh. fue nombrado también para el empalme de educación Alejandro Gaviria, que a pesar de que Que lo trataron y salieron los petrovideos diciendo que había que destruirlo, el señor sale diciendo, no importa, yo me sacrifico, sí, cómo no, monito. Ese señor de líder de la Universidad de los de los Andes. Andes, ese ministro de salud que tuvo el señor Santos. Santos, ese señor ahora fue nombrado para el sector de empalme de educación, justicia y de derecho, Guillermo Reyes, que tampoco me extraña porque es muy de esa Guillermo línea. Reyes es el hijo de Alfonso Reyes de Chandía. Minas y energía, Antonio Navarro, pero me enteré que declinó. Dijo que tenía temas de salud y por ahí nombraron a alguien más. Yo no me imagino en Minas y Energía Navarro Wolf, la verdad, pero bueno. No, pues puede ser el empalme, pero dicen que va y que era gerente de la empresa de energía de Bogotá en el gobierno de Petro para ese cargo, de pronto. En planeación para el empalme pusieron a la señora Cecilia López, que estuvo por muchos años, si no estoy mal, desde el 2017 en el Banco W, Sí. y acaba de renunciar precisamente para hacer las tareas de empalme, de planeación. Ella también fue directora de planeación en algún Fue de momento. planeación y fue ministra de Agricultura. Tal cual. Otra Sí. liberal, ¿no? Otra liberal. Liberal y rebelde, ¿no? Porque esa es bien Perfecto. peleadora. Salud y protección social para el empalme nombraron a Carolina Corcho, en tecnologías e información de las comunicaciones a Saúl Catán, que tampoco lo conozco. Saúl Catán era fue el gerente de la empresa de teléfonos de Bogotá en el gobierno de Petro, el que paró la venta de la empresa de energía de Bogotá. Ok, lo deben querer mucho entonces los sindicalistas. Sí, sí. En el Ministerio de Trabajo en Empalme nombraron a Florester Salazar, en Transporte a Constanza García, en Vivienda, Ciudad y Territorio a Catalina Velasco. Oye, ¿esta Catalina no es la hermana de Luis Fernando Velasco? Sí, creo que sí. Bueno, Es que toda familia que gobierna unida permanece unida, eso sí muy está bien, claro. muy bien, familia Velasco. En Deporte, en Empalme nombraron a María Isabel Urrutia, la Me deportista. parece bien que ella es medallista olímpica y además ella tiene un plan de deporte en el Valle del Cauca muy interesante. Entonces, Oiga, sí. pero hay una cosa, es que también hay que indagar más cuáles son los gustos de ella, porque cuando yo estuve indagando sobre ciertas promociones del Foro Económico Mundial, me encontré que no me encontré a ella, me encontré, ¿sabe a quién? A la exministra de Cultura, a Paula Moreno, también del Foro Económico También el Foro Mundial. Económico Mundial, sí, sí, sí. Ay, es que por eso brillan tanto, cuando pertenecen a la misma cuerda y se dejan. La misma Joana Bamón, la que ahora es de las segundas oportunidades, con el tema de las cárceles. Foro Económico Mundial. Usted y yo nos acordamos que en nuestro programa Sí, de la radio El Todelar entrevistamos claro. a la mamá banquera ella, ¿se acuerda? Bueno, Sí, sí, sí. okay. Y ella también. Ok. Nombró en el empalme agropecuario, pesquero y desarrollo rural a Jennifer Mojica, que tampoco la conozco. No la conozco.
En ambiente y desarrollo sostenible sí mencionó y nombró a una que yo me le reí todo el tiempo y es Super Agenda 2030, que en su momento trabajó en la administración de Petro en Bogotá. Y la señora salió con la perlita de, yo me propuse hacer un reto, empezar a consumir menos carne por el bien del planeta, porque como comeremos menos carne y seremos felices, Agenda 2030. ¿Quién es? La joyita. Salió con esta joyita la señora Susana Muhammad, obviamente ya tenía que Que estar por está ahí. suspendida del Consejo de Bogotá, ¿no? Tiene una investigación en el Consejo de Bogotá. O sea, está suspendida, es concejal, Personaje, está suspendida, sí. personaje. En ciencia y tecnología mencionó, nombraron en Empalme a Ivana Gudelo, que tampoco lo conozco. Ujú. En comercio, industria y turismo a María Fernanda Valdés, que tampoco la conozco. Y en cultura a Patricia Ariza. En información y estadística a Luis Luna, que tampoco lo conozco. En función pública a César Manrique, que tampoco lo conozco. En inclusión social y reconciliación a Jorge Enrique Spitia. En Hidroituango, está por definir, ese Sí. está libre. En el metro de Bogotá nombraron a William Camargo. En crisis Era de el hambre, gerente de la empresa Metro cuando Gustavo Petro hizo los estudios del Metro. del subterráneo. Sí. En crisis de hambre mencionaron para el empalme a César Giraldo, que tampoco lo conozco, y en monómeros y ferticol mencionaron en empalme a Rodrigo Ramírez. Resumo rápidamente, en banca pública del Grupo Bicentenario a José Roberto Acosta, ese sí lo conocemos, Ese sí. Uh-huh. claro, político de siempre. En juventud a Gabriela Pozo y Dumar González, que no los conozco. En poblaciones a Natalia Molina, Clemencia Carabalí, Graiber Livingston. En anticorrupción, imagínense en anticorrupción a quién. El supermagistrado controvertido Iván Velázquez, hágame el Iván favor. Velázquez, el hombre, sí, el de De los Guatemala. escándalos en Centroamérica, por Sí, favor. sí. Lo quiere harto Uribe, ¿no? Eso se quieren harto. Bueno, no sé si es en privado que se toman sus whiskies y son También, no, felices. pues que entre todos esos ellos En, son vecinos todos. en drogas, nombraron a Felipe Tascón y equipo de coordinación de empalme general a Daniel Rojas. Esto a grosso modo para que ustedes tengan la información de primera mano de lo que es el nuevo gobierno, el gobierno del cambio por la vida, la economía por la vida, la sociedad para la vida, que resultó ser, desde mi análisis profundo, para que ustedes se rían un poquito, el gobierno de los nadies resultó ser el gobierno de los mismos. Sí, Y señora, ya tiene toda sabemos todo la lo que... razón. Ahí no, ya sabemos, Ay, hay mucho, veo en esa lista mucho santista. Porque el hombre jugó las cartas cuando era y con quién era. ellos se aliaron mucho para que me apoye, yo lo apoyo, pero es que no podemos dejar de lado quién es el papá de los pollitos. Si Sí, no, ustedes, pues. así a ustedes les dé risa, el candidato de siempre, del señor Álvaro Uribe fue el señor Gustavo. Sí, y es Desde cierto, siempre. desde siempre. Es más, en el año 88, 89, cuando se hizo el indulto al M-19, el autor de la ley de indulto y ponente de la ley de indulto y que construyó ladrillo a ladrillo la candidatura de Gustavo Petro durante los últimos 12 años, se llama Álvaro Uribe Vélez. Él hizo la ley de indulto, él la propuso, él la defendió y él la sacó adelante. Bueno, querido Y este Alfo. muchacho aprendió a pegarse a ese patrón y lo llevó por el camino y se echan las pullas y las cosas, pero después de lo que se vio el otro día en la reunión y luego en la rueda de prensa, de ver un Álvaro Uribe sumiso, yo no lo creo. Es que yo no lo veo sumiso, yo lo vi fue feliz, es que hijo, lo lograste, maestro, y el otro discípulo. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de nuestro programa. Sí, señora. El próximo miércoles, porque ya se nos fue el tiempo, estamos ya pasaditos. Sí, señora, perfecto. Mi Alfo, nos vemos para el próximo programa en donde vamos a hablar puntualmente de las reuniones con estos personajes y de los retos que tiene que enfrentar el nuevo presidente electo, el señor Gustavo Petro. A ustedes los esperamos el próximo miércoles en Despertando Conciencia con la segunda parte de este numeral Colombia, para que siga entendiendo cómo es este circo, cómo se maneja esta tienda, para que usted empiece a descubrir quiénes son en realidad los amos del mundo. Y hablando del circo, Adriana, hay una cosa interesante. Nos dieron mucho circo, pero no nos han dado pan. Ni nos van a dar, querido. Porque al pueblo hay que darle pan y circo, y nos deben el pan. Así es.
Entonces, próximo miércoles, la segunda parte de esto que es Numeral Colombia, únicamente aquí, a través de Radio Global, emocionando tus sentidos. Solamente queremos que empieces a generar pensamiento crítico, que empieces a pensar con cerebro propio y que empieces a indagar mucho más allá de lo que te han enseñado en los colegios, en las universidades y de la información que has recibido en los medios de comunicación tradicionales. Te lo recomiendan dos periodistas, uno económico, una periodista que tiene énfasis en el tema de política, que ha trabajado por años con congresistas y qué bien que conozco cómo funciona esta gente. Así que el próximo miércoles no se pierdan nuestra segunda Listo, parte nos porque vemos. vamos a hablar de las reuniones Albo y de los retos del Los señor retos, Gustavo Petro, muchos. porque ojo, a pesar de todo, lo que uno quisiera es que a este personaje le fuera bien, porque si le va Ojalá. bien, todo nos va bien. Todo va bien, sí. Empecemos a felitas, querido Albo. Chao. Venga, Se cuidan chao. mucho Listo, nos vemos. y compartan nuestros contenidos. Chao. Claro que sí, chao. Más mucho más.